¿ya? Tomás Moro, por otro lado, era político, era abogado, era humanista inglés y establece principalmente otro texto escrito que se llamaba La Utopía, donde critica el orden político, social y religioso establecido principalmente como un modelo que se veía en Europa. Se criticaba mucho lo que era la religión en la época de la modernidad, pues ya dejábamos de lado la época de la oscuridad y entrábamos a la época de la luz, eso es lo que significaba la ilustración. Otro movimiento que tenemos acá es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural, ¿sí? A ver, Gabriel, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual. Ya, ahora el Renacimiento. Movimiento artístico y cultural. ¿Entre qué siglos se dio el humanismo? Siglo XV y siglo XVI. No, el humanismo. Siglo XIV, siglo XVI. Ah, del siglo XIV al siglo XVI. O sea que el siglo XV van a ser el Renacimiento. El Renacimiento tomó algunas ideas del humanismo. Es como si fuera su hijo, ¿me entiendes? El humanismo su padre, el Renacimiento su hijo. De ahí nace el Renacimiento. ¿Por qué se dice Renacimiento? Porque es volver a tomar las ideologías de Roma y Grecia, que vuelvan a desarrollarse, o sea, volver a nacer. ¿Ya? Entonces, se va a expresar este renacimiento en la pintura, la escultura, la arquitectura, incluso en la ciencia. Las dos características, si viene del humanismo, obviamente vamos a tomar el antropocentrismo, donde todo gira alrededor al hombre, y el individualismo, donde el ser humano se define principalmente por su idea de generar ese proceso de cambio para el mundo. Si una persona hace una cosa de manera individual, puede cambiar la mentalidad del mundo a partir de sus experimentos, de sus inventos. Bueno, el Renacimiento se va a expandir por las ciudades italianas, por las ciudades de Londres, de París, se va a establecer principalmente también por la parte de Europa. ¿Ya? En Inglaterra tenemos a Londres, ¿ya? En Francia está Viena, Nuremberg, París, Amberes, Praga. En Italia se encuentra Milán, Venecia, Génova, Florencia y Roma. Entonces se expande por esos tres países, Inglaterra, Italia y Francia. El desarrollo del Renacimiento va a permitir principalmente que empiece a generarse un proceso económico más importante. Vamos a tomar en cuenta que en este tiempo habíamos hablado anteriormente de los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? No sé si ustedes recuerdan, en la Edad Media. Los comerciantes. Eso, los comerciantes que antes eran señores feudales se convirtieron en burgueses, la clase media, y para la edad moderna van a cambiar de nombre y se van a convertir en mecenas. ¿En qué se van a convertir los burgueses? Mecenas. Así es, en mecenas, ¿ya? Entonces, todo nacía principalmente de que el burgués, para mejorar su imagen social, alimentaba su ambición de tener las obras más caras de ese tiempo y financiaba las obras artísticas, financiaba también los experimentos científicos, dejaba de lado lo que era el proceso religioso para dar paso principalmente a lo que es la parte científica. Aquí nos dice en su textual, en su mayoría eran burgueses, aunque algunos nobles, papas y obispos también fomentaron el Renacimiento. O sea, los que empezaron a financiar estas obras en su mayoría eran burgueses. Y luego el humanismo, que era en el siglo XIV y se había descendido hasta el siglo XVI, pero nacía en el siglo XV el Renacimiento, empezaba el Renacimiento a difundir el humanismo. Esa mentalidad donde el ser humano asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear. Eso es lo que habíamos dicho nosotros acá en esta partecita. No sé si ustedes recuerdan el día viernes. Aquí nos habla elección y creación. Entonces, el hombre es capaz de elegir, de crear.
El Renacimiento se caracteriza principalmente porque rechaza mucho de esos principios religiosos que venían de la época medieval, pero quería rescatar lo antiguo, quería rescatar lo de Grecia, lo de Roma. Entonces, muchos artistas se inspiraron principalmente en obras griegas y romanas en la época del Renacimiento. ¿Sí? El cuerpo perfecto, el hombre del cuerpo perfecto, la mujer del cuerpo perfecto, viendo todos sus atributos como debería ser, eso generaba el concepto de belleza. Desde esa época viene el concepto de belleza un poco determinada a un estereotipo generalizado. Pero también se tomaba en cuenta la religión que buscaba también ser parte de este renacimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en Italia, en Roma, ¿ya? Entonces, esto pinta, aquí este es el centro de la pintura, donde se desarrolla principalmente que al hombre se lo ve tal cual, y estableciendo principalmente eso. Bueno, lejos de las obras de arte, vamos a identificar al renacimiento científico, que va a ser el desarrollo primordial del humanismo junto con ese renacimiento que nosotros vemos, ese renacimiento artístico. Pero va a determinarse a partir de cómo se desarrolla la ciencia, primordialmente en esa ciencia moderna que nosotros vemos. ¿Qué busca la ciencia moderna? Buscaba conocer el universo, la naturaleza y el cuerpo humano. Y claro, la ciencia que estudia el universo, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el universo? ¿Renacimiento científico? No, ¿cómo se llama esa ciencia que estudia el universo? Mira, las estrellas, los planetas, ¿qué dices? ¿Astrología? No, esa es astrología, es de los signos zodiacales. Astronomía. Ah, de ahí. ¿Ya? La naturaleza, ¿cómo se llama esa ciencia que estudia la naturaleza? Ahí está su respuesta, las ciencias naturales. ¿Y el cuerpo humano? ¿Qué ciencia estudia el cuerpo humano? ¿Biología? Biología, muy bien. Esto se basaba, claro, el método científico establece el cuestionamiento, la observación, la experimentación. Si no hay estas tres cosas, quiere decir que no hacemos ciencia, y todo el tiempo hacemos ciencia nosotros. Si hacemos un análisis de nuestra cotidianidad, todo el tiempo realizamos el proceso científico. Bueno, vamos a ver un lado de la época moderna en donde se deja de lado todo lo que vendría a ser las explicaciones místicas y de la magia, que es lo que en realidad se castigaba en la época de la Inquisición, ¿no? Con quemarlos, hacerlos desaparecer a los hechiceros, las brujas y demás. Ya en la época moderna eso ya no es hechicería, ya no es brujería, ya es ciencia. Entonces, vamos a ver nosotros que es posible conocer el mundo a través de las leyes. Y tenemos dos tipos de leyes que van a generar lo que vendría a ser el desarrollo del hombre. Dejan de lado esa idea divina, la idea de que Dios debería intervenir en todo el proceso, ya no existe. La ciencia sí acepta de que existe una fe, una creencia, pero la religión rechaza muchas veces la ciencia. Entonces aquí tenemos las dos ideas, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo con René Descartes va a plantear que es posible cuestionar todo lo que uno puede llegar a conocer. Establece la duda metódica, que habla de que primero analizamos las cosas y luego hacemos la acción. Por eso hablamos de un método deductivo. Eso quiere decir que cuando yo ya sé, ya conozco, ya puedo identificar cuál es la reacción que va a venir. Mientras por otro lado el empirismo con Francis Bacon nos va a establecer principalmente ese conocimiento ya que se ha alcanzado por medio de esa experimentación que nosotros vamos viendo. El empirismo es algo que nosotros aprendemos sin que alguien nos lo enseñe. Hasta que lo aprendemos recién nos volvemos expertos y pasa a ser un método deductivo, pasa a ser parte del racionalismo. En el empirismo son cosas que a nosotros nos ingresan a través del exterior y en el racionalismo son cosas que salen de nuestra mentalidad porque ya lo conocemos, ¿verdad?
Por ejemplo, en algún momento ustedes cuando están viendo matemática, cuando ya saben cuánto es 1 más 1, eso se llama racionalismo, porque ya lo conocen. Pero si les hablan de una operación nueva, ahí viene el empirismo, porque recién está ingresando ese conocimiento. ¿Qué es, Gabriel? No, perdón, tengo mi micrófono activado. Eso, muy bien. Ok, entonces vamos a identificando eso, ¿ya? Estas nuevas ideas, estas que contradecían la Iglesia Católica, que algunas veces en la Edad Media lo condenaba de herejía, poco a poco fue cambiando porque ya van a nacer nuevos científicos. Tenemos a Nicolás Copérnico que plantea la teoría heliocéntrica que todo gira alrededor del Sol o que los planetas giran alrededor del Sol, que el Sol es el centro del universo. ¿Ya? Galileo Galilei va a establecer los movimientos de rotación, Johannes Kepler el movimiento de traslación, y así es como se va a identificar que el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Eso tiene que ver con la astronomía. Con la medicina o con la biología tenemos a Andrés Besaglio que estableció las bases de la anatomía moderna. El hecho de que es uno de los primeros de hacer ¿cómo se dice? Cuando analizas cómo muere una persona. ¿Ustedes se acuerdan ese término? A ver, ayúdenme. Cuando analizas cómo muere una persona, ¿cómo se llama eso? ¿Nada? Ok, bueno, hacer un estudio forense, ¿no? ¿Ya? Para poder identificar necesariamente cuál es la falencia. Además, Besaglio empezó a descubrir cómo funcionaban cada uno de los órganos que nosotros tenemos a través de la apertura del mismo cuerpo humano. Acá tenemos una obra de Rembrandt en el año 1632 que nos habla de una lección de anatomía cuando se está enseñando cómo debería operarse un cuerpo. ¿Sí? Bueno, después del renacimiento artístico, el renacimiento científico, vamos con la expansión territorial. ¿Quiénes fueron los primeros exploradores? Dice que fueron los chinos y los holandeses. Y después de ellos vinieron los portugueses y los españoles. Estos se desarrollaron en el siglo XIV, porque hablamos desde 1492 en el caso de España. ¿Ya? ¿Para qué hacían eso? Para descubrir nuevas rutas comerciales y marítimas. Entonces los portugueses recorrieron todo el continente africano y los españoles descubrieron América después de eso, ¿no? Como resultado de estos viajes, los hombres del siglo XV cambiaron para siempre su forma de ver el mundo. ¿Por qué? Esta era la forma de ver el mundo a un principio. El mundo del siglo XV era esto. Aquí no vemos América figurado. Esto es un portulano, es decir, es un mapa antiguo. Ahora este es actualmente el mundo. O sea, lo que reflejaban antes solamente era la mitad del mundo, que era esta parte, que creían que todo esto solamente era el mundo. Ahora no, es distinto. El mundo es diferente. Tenemos 5 continentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los continentes? A ver, una preguntita de geografía, a ver. América, Europa, África, Asia ¿Y qué más? Oceanía. Oceanía, muy bien. ¿Ya? Entonces había teorías, en cierto sentido, que la Tierra era plana, ¿no? Habíamos hecho nosotros eso. Bueno, ¿cómo se dan estos descubrimientos geográficos para descubrir nuevo mundo? A un principio querían buscar una ruta hacia las Nuevas Indias. El comercio entre Europa y Asia venía desarrollándose desde la Edad Media a través de la llamada Ruta de la Seda, porque era una ruta que se utilizaba para traer justamente este producto, que era la seda. Pero justamente esta ruta estaba vigilada o controlada por los turcos. ¿Quiénes eran los turcos? ¿Quiénes eran los turcos, jóvenes? Ya hemos hablado de eso en la Edad Media, a ver. Los otomanos. Ya, pero ¿quiénes eran? Tenían una religión, a ver. Musulmanes. Así es, muy bien. Entonces ellos controlaban el paso de este producto, ¿no? Y para buscar una nueva ruta deberían, o sea, para no pasar por ese
ese trajín de chocar con este tipo de gente, deberían buscar una nueva ruta. Desde el inicio del siglo XV, los portugueses y españoles habían iniciado el intento por llegar a Oriente, a las Nuevas Indias, para proveerse especialmente de productos que salían de esa zona, que eran especias, que era seda, lino, joyas, etcétera, que les generaba una riqueza inmensa dentro de, porque eran exclusivos, eran únicos, ¿no? Entonces, ellos querían tener también estos productos para poder venderlos al resto del mundo. Entonces, para realizar estas exploraciones se tuvieron que hacer algunos inventos. En este caso, hablamos principalmente de los portulanos. Los portulanos eran mapas de navegación que habían hecho algunos navegantes anteriormente para saber dónde se encontraban los principales puertos de anclaje, ¿ya? Y las costas también. Y luego se inventó la brújula y el astrolabio. Pues la brújula para ubicarse de día y el astrolabio para ubicarse de noche a través de las estrellas. En el siglo XII, los chinos utilizaron la brújula y algunos navegantes europeos también para empezar a navegar, ¿ya? Quienes inventaron las brújulas fueron un invento de los chinos, ¿ya? El astrolabio se empezó a usar en el siglo XV ya y era un instrumento que permitía determinar la posición de un barco mediante la observación de las estrellas. Y claro, después ya se inventaron lo que son las carabelas. Eran barcos más grandes que podían llevar mayor tripulación, más mercadería. Las carabelas fueron inventadas ya por los portugueses porque ellos fueron los primeros en hacer las exploraciones para buscar rutas a las Nuevas Indias. Aquí tenemos un portulano, que es un mapa de navegación. ¿Quiénes hacían estos portulanos? Pues los marineros, muchos de ellos que marcaban sus territorios por donde ellos desembarcaban sus botes para poder llenar sus productos y volver a su país de origen. Pues, pero es que la ruta era ida y vuelta, no es que dabas círculos, sino ibas por la misma dirección y volvías por la misma dirección. Por eso se creía que muchas veces la tierra era plana. Bueno, entre los siglos XIV, perdón, XV y XVI, que ya es casi como que terminamos nosotros el Renacimiento, comienza a manifestarse un cambio en la mentalidad de los hombres porque ellos ya no buscaban, ¿qué se dice? Tener una tierra de posesión, sino ellos, cuando descubrían algo, ellos anhelaban dos cosas, anhelaban la gloria, el reconocimiento y, claro, obviamente tendrían riquezas si es que descubrirían algo nuevo y distinto. Entonces, también vamos a establecer nosotros acá, ya, que muchos de ellos, algunos ya habían hecho algunos descubrimientos antes de Cristóbal Colón, pero no por este lado del mundo, sino por el lado de Europa, y eso les daba a ellos fama y fortuna. Y eso generaba en los que iban viniendo, que iban buscando ese proceso. Bueno, los primeros que hicieron las navegaciones fueron pues los portugueses. Los portugueses, como tenían el factor económico suficiente para realizar el proceso de navegación, comenzaron la búsqueda hacia las nuevas rutas a mediados del siglo XV, más o menos por el 1450, por esos años. Ellos habían utilizado el Océano Atlántico y claro, su experiencia marítima a ellos les hacía tener más confianza en este mar porque lo conocían ya desde hace mucho tiempo atrás. Si nosotros tenemos a Cristóbal Colón por el lado de América, por el lado de Portugal es Enrique el Navegante, quien va a impulsar los viajes y va a crear una escuela, que es la Escuela Naval de Sagres, donde va a perfeccionar el astrolabio y va a elaborar mapas muy modificados, donde va a ayudar tanto a los barcos mucho más grandes, por qué ruta podrían seguir, y va a dar origen a lo que es la carabela, por eso crea barcos enormes. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver nosotros las rutas que hicieron los portugueses. Todos partían desde Lisboa. Lisboa es la capital de Portugal. Esta ruta de Bartolomé Díaz, que es esta que tenemos acá, que navegaba por el Océano Atlántico, ¿sí? Y llegaba hasta este sector, solo África. Luego tenemos la ruta de Vasco de Gama, que es el color rojo, ¿ya? Que a la continuación acá tenemos ruta de Vasco de Gama, que saliendo de Lisboa, igual llega a este punto.
¿ya? La expansión posterior a 1498 que ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, todavía no estamos ingresando. Nosotros estamos acá sobre lo que es la parte de Europa nomás directamente. Desde África, desde Portugal, pasando África, bordeando África, llegando a Europa. Y la ruta de Pedro Álvarez Cabral, que es este de acá, ¿sí? Que es una ruta mucho más extensa, ¿ya? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿por dónde hubiesen llegado los portugueses a la parte de América? A ver. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde se encuentra América para empezar? A ver si nosotros nos ubicamos ahí. Veamos un mapa genérico. Aquí estamos. Esta era la ruta de Álvarez de Cabral. ¿Sí? Hicieron rutas. La primera ruta hicieron acá, la segunda hicieron hasta acá, hicieron una expansión por acá. La tercera, claro, la expansión es por acá. La tercera ruta, que es la de Álvarez de Cabral, pasaron por aquí y siguieron después. O sea que la ruta de Álvarez de Cabral es la que llega a América por Brasil, ¿no ven? Los portugueses llegaron a Brasil directamente, ¿no? Mira, ahí, ¿sí? O sea que en la ruta de Álvarez de Cabral ya empezaron a conocer este nuevo mundo, que es el mundo de América, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces después vienen los españoles. Los reyes de España no tenían la curiosidad de descubrir una nueva ruta al oriente porque preferían que lo hagan los portugueses y después de eso, obviamente, se apoyarían en su influencia con los portugueses para, pues, utilizar esa ruta que ellos descubrieran para utilizar la misma. Pero hubo un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, quien llega a la corte española para presentar ese proyecto, que era un proyecto muy arriesgado porque obviamente quería tomar el otro océano, ¿sí? Al oeste, decía él, para llegar a las Nuevas Indias. Para ellos no existía todavía el Océano Pacífico, obviamente para ellos todo era el Océano Atlántico, ¿ya? Y claro, Cristóbal Colón estaba convencido de que la Tierra era redonda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a él le llevaba a pensar que la Tierra era redonda? A ver, si ustedes saben la teoría, ¿ven? Por los ¿Cómo es? barcos. ¿Qué pasaba con los barcos, Gabriel? Un barco cuando iba hasta el fondo, parecía que se hundía, pero era la tierra. O sea, Claro, el barco se perdía en el horizonte, ¿no ve? sí, Así es. Entonces, claro, que no se hundía, sino que seguía su navegación. Lo que venía era simplemente que la tierra como estaba girando y eso generaba el desnivel del agua. Entonces, ¿cuántos años Cristóbal Colón tardó en convencer a la reina? 4 años. Isabel y Fernando, después de 4 años, le dan permiso para zarpar a la India. Ellos creían que estaba yendo a las Nuevas Indias y obviamente le dan dinero, ¿no? Para eso la reina va a empeñar sus joyas al rey de Portugal, el cual le va a dar un monto económico. Con eso la reina le va a dar a Cristóbal Colón determinado monto económico, donde lo único que va a hacer Cristóbal Colón le alcanza para comprar 2 carabelas nuevas, la Pinta y la Pinta y la Santa María, ¿ya? Y compra una usada que se llamaba la carabela La Niña, ¿ya? Entonces, para eso Colón va a firmar una capitulación, que es la capitulación de Santa Fe, ¿ya? Capitulación de Santa Fe, que firma Cristóbal Colón para determinar primordialmente que todo lo que él descubra le pertenecería a la corona. Bueno, Colón tuvo muchas complicaciones, pues como que no podía en algún momento contar con los marineros que él quería. La reina le proporciona algunos de ellos, pero muchos de ellos eran pues personas que estaban en la cárcel y que habían generado que vayan con Cristóbal Colón, por ahí no podía volver. Entonces no se perdía nada, según ese concepto. Bueno, primero, Colón parte del puerto de Palos, o zarpa del puerto de Palos, ¿sí? El 3 de agosto de 1492 con 3 naves y muy pocos hombres.
Pensaba que iba a tardar 2 semanas Cristóbal Colón en ir desde España, bordeando África y llegando a las Nuevas Indias, pero él toma el otro camino, que era el camino directo, y llega hasta Guanahani, hasta Centroamérica. ¿Ya? Entonces, llega a Guanahani el 12 de octubre de 1492, creyendo haber llegado a islas de Asia o a las Nuevas Indias, como ellos decían. ¿Ya? Entonces, Colón hace ya, después de eso, hace otros 3 viajes más. El primer viaje siempre partía del puerto de Palos, que está acá, ¿ya? Pasaba del puerto de Palos, llegaba a Guanahani en el primer viaje, actualmente es San Salvador. Aquí va a construir la isla La Española, y que actualmente es Santo Domingo, ¿ya? Ahí es donde van a vivir después en su segundo viaje. Cristóbal Colón va a traer a su familia, que va a vivir en La Española, ¿sí? El tercer viaje, Cristóbal Colón va a traer a las mujeres casaderas, ¿ya? Y van a estacionar en Trinidad, ¿no? Y en el cuarto viaje, que es el último viaje, ¿ya? Va a establecerse principalmente lo que sería el desarrollo primordial de las nominaciones de virreyes y demás en esa época. Muy bien. Colón creyó llegar desde España hasta, según él, llegó a Asia, pero obviamente no fue así. Cuando él descubrió este sector, aquí vio a algunos indígenas quienes lo miraban con admiración. Obviamente ellos no estaban sorprendidos porque Colón no había sido el primero en explorar estas tierras. Ya habían llegado algunos otros anteriores, pero que no habían tenido la viveza que Colón había tenido de volver otra vez a España. No habían vuelto. Y para algunos de ellos no era pues sorpresa. Porque en ese tiempo se creía que cuando un navegante iba, había teorías en que gigantes o en que había teorías en que monstruos marinos se tragaban los barcos. Por eso los marineros no volvían. Y no es que no volvían, sino que ya estaban en tierra, pero no querían volver, pues se sentían mejor donde se encontraban. ¿Ya? Entonces, a partir de los viajes de Cristóbal Colón van a haber otros viajes, como el caso de Américo Vespucio, entre 1501 y 1502. Va a concluir esto para poder realizar principalmente lo que es el mapeo del continente americano. Gracias a Américo Vespucio se va a poner el nombre de América, ¿ya? Entonces, por esa misma razón le va a bautizar con su nombre. ¿Ya? Después también vamos a ir viendo la expedición de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522, ¿ya? Entonces demostró prácticamente que la Tierra sí era redonda, porque partías de un lado y salías de un lado, seguías tu viaje y justo llegabas por el otro lado al mismo punto, ¿ya? Entonces se descubrió nuevas rutas hacia las Islas de las Especias, también se descubrió a través de un paso que comunican los océanos Atlántico y Pacífico, ¿ya? Y claro, y se va a crear un estrecho entre lo que es América y Europa y se va a llamar el estrecho de Magallanes, ¿ya? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros también. Bueno, ¿qué consecuencias trajo consigo estos descubrimientos? Primero, ya se transforma de que el mundo ya no era plano, sino era redondo, ¿ya? Van a surgir los primeros imperios coloniales, que ya sabemos que es el imperio Portugal y el imperio español, y va a aumentar la actividad comercial, pues van a haber productos que van a llevar de América que obviamente ni en las Nuevas Indias existía, y eso va a generar más monopolio por parte de España y también por parte de Portugal. Bueno, se consolida lo que es el capitalismo, obviamente el reconocimiento de las riquezas a partir del oro y la plata. Aquí va a haber una situación de conflictos de poder entre Portugal y España por buscar esa hegemonía, ese dominio mundial. Y van a incorporarse algunos nuevos productos. América aportó productos hacia Europa, como el caso del maíz, la papa, el tabaco y el cacao. Y luego los minerales, como el oro y la plata, que obviamente el oro era de mayor trascendencia, pues era la ambición total de los españoles. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta?
¿Cómo es? ¿Alguna pregunta o no? A ver. ¿Cómo es, chicos? ¿Han entendido? Profe, ¿podría repetir un poquito más sobre Hernando de Magallanes? Ok, muy bien, gracias. Perfecto. ¿Por qué Hernando de Magallanes hizo sus exploraciones al lado de América? A ver. ¿Por qué? Aquí dice la respuesta. ¿Para qué hizo? ¿Cómo es? Para demostrar que la Tierra es redonda. Eso, para validar la teoría de Colón. Porque Colón no, en realidad Colón no demostró que la Tierra es redonda. Porque Colón retornó de un punto utilizando el mismo punto. Si ustedes ven acá, ¿lo ven? O es que salía por el otro lado y llegaba por, no llegaba por el otro lado. Usaba el mismo camino en sus 4 viajes, usó la misma ruta. ¿Sí? Pero ¿quién hizo una circunvalación de la Tierra? Hernando de Magallanes. Partió de aquí hasta la parte del Brasil por la Amazonía, ¿ya? Estableció principalmente todo este sector, que es la parte de la Argentina, ¿sabes? Sale, llega aquí a la parte de las Nuevas Indias, según ellos, lo que era la parte de las especies, ¿ya? Y llega otra vez a España. O sea, que hace toda una vuelta al mundo, ¿ya? Descubriendo que el mundo sí era redondo, ¿ya? Entonces, no va a ser el único. También Juan Sebastián Elcano le va a apoyar con este proyecto. Y descubren en el retorno, descubren que no es la ruta a las Nuevas Indias por acá. La ruta a las Nuevas Indias es por aquí para llegar a las Nuevas Indias, que es esto de acá. ¿Ya? Entonces, ellos descubren una nueva ruta. ¿Sí? Entonces, este estrecho que vemos nosotros acá, entre este y este, aquí, que está el océano Atlántico, aquí es más o menos, aquí es. Aquí está el océano Atlántico y aquí está el océano Pacífico, el estrecho entre ambos océanos que se encuentran a 2 extremos de estos planos terrestrales, entre lo que es, que es Norteamérica y lo que es la parte de Europa. Eso se llama el estrecho de Magallanes. ¿Ya? Eso tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, identificados nosotros a partir de eso. ¿Está bien? Solamente, ¿qué hizo Magallanes? Va a, ¿cómo decimos nosotros? A darle Una vuelta al mundo. sí, la vuelta al mundo, pero le va a dar ya habíamos dicho la palabra, se me fue, ¿ve? Va a revalorizar el concepto de Colón de que el mundo era redondo. Y en realidad el mundo no es redondo, ¿no? Tal como planteamos, o sea, la forma del mundo, si ustedes van a pasar ya a geografía y les van a decir, no, la forma del mundo no es redonda, jóvenes, es un geoide, o sea, es una tierra como, es un círculo, pero achatado, ¿no? Y eso es lo que demostraba. ¿Está claro ahora? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por cuánto tiempo han tardado en descubrir? ¿Qué dices? ¿Por cuánto tiempo han tardado en descubrir que la Tierra era redonda? ¿Cuánto tiempo tardaron en descubrir que la Tierra era redonda? Mira, si el año 1492 hicieron el descubrimiento de América y recién Magallanes 1519 decide hacer la exploración, hasta 1522 ya se había considerado que la Tierra era totalmente redonda. ¿Ya? Okay. ¿Cuántos años Magallanes tardó en hacer la circunvalación de la Tierra o la circunnavegación? Recordemos eso.
3. 3 años. ¿En qué año partió y en qué año volvió? Partió en 1519 y terminó en 1522. Así es, entonces 3 años tardó. ¿Ya? Pero ¿cuánto tiempo Colón tardó de llegar desde las Nuevas Indias hasta América? Él partió el 3 de agosto y llegó el 12 de octubre. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cómo es? 2 meses. 2 meses y algo más, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, ese fue el tiempo que trasladó, pero si Colón hubiera hecho la vuelta al mundo, hubiera sido mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ahí nosotros identificamos eso, ¿ya? ¿Alguna duda más? Ok, jóvenes, como siempre, lo que vamos a hacer ahora es, se llama hacer nuestro cuestionario de la edad moderna, ¿ya? Voy a cambiar esto. Un ratito. Ok, como siempre, vamos a entrar con nuestro nombrecito, ¿está bien? Ya está ahí en el chat el ingreso, por favor. Vamos, jóvenes, entremos. Eso, Luis, muy bien. Vamos los demás, a ver. Tenemos a Luis ahí. Eso, muy bien, Gabriel. Con unos 5 está bien para empezar, ¿está bien? Eso, Cristian, muy bien. Un hito más, a ver. Un hito más. ¿Dónde están jóvenes? A ver. Uno más. Eso, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Eso, muy bien. Eso, vamos con esta evaluación de la edad moderna, ¿ya? Muy bien, 20 preguntas, vamos. La edad moderna abarca desde qué año a qué año, a ver. 1492 a 1809, 1492 a 1825, 1492 a 1789 o 1492 a 1780. Ya, en esta no se pueden equivocar, jóvenes. Hemos repetido varias veces, a ver. Eso, muy bien, 1492 a 1789. Muy bien. Vamos con el siguiente. El humanismo se desarrolló entre los siglos, vamos, 14 al 17, 14 al 16, 15 al 18 o 10 al 13. Esto hemos repetido, hoy día mismo lo hemos hecho. Eso, 14 al 16, muy bien. Vamos con el siguiente. El humanismo es un movimiento, ahí recordemos, político, artístico, intelectual o popular. Movimiento. Eso, vamos a ver. Muy bien, intelectual. Así es la respuesta correcta. Vamos con el otro. El humanismo busca que el hombre pueda conseguir desarrollo intelectual, progreso y perfeccionamiento o evolución. Ya saben, pues ya saben. A ver.
Eso, progreso y perfeccionamiento. Muy bien. Con el siguiente. Personas ricas y poderosas de la época del humanismo que financiaron la fundación de las academias. Reyes, burgueses, mecenas o aristocracia. Pues aquí ya tenemos a los que cambiaron de nombre, ¿no? Para esta época. ¿Cómo se llamaron estos? A ver. Eso, los mecenas. Muy bien. Vamos con este otro. Político humanista inglés procedente de la pequeña nobleza de la profesión abogado y juez. Escribió un libro que se llamaba Utopía. Erasmo de Rotterdam, René Descartes, Tomás Moro o Francisco Bacon. Eso, Tomás Moro, muy bien. Vamos con esta. El Renacimiento es un movimiento político, artístico, intelectual o popular. Eso, recuerden. Eso, artístico, muy bien. Vamos con el siguiente. Una de estas características pertenece al Renacimiento. A ver, individualismo, culturalismo, espiritualismo o creatividad. Eso, el individualismo, porque les he dicho, no ve, uno cambia para que los demás cambien. Así es. Muy bien. Vamos con la siguiente. Urbe donde el Renacimiento se expandió. A ver, Londres, Bélgica, España o Alemania. Fácil es esa. Eso, Londres, en Inglaterra, ¿no? Muy bien, vamos con otro. Posibilidad de los burgueses para mejorar su imagen social. ¿Qué sería? A ver, comercializar productos, ser mercantilistas o comprar obras de arte. ¿Qué es lo que les daba prestigio a ellos? Eso, comprar obras de arte, porque ellos financiaron a los artistas, ¿no? Vamos con el siguiente. Buscaba conocer la ciencia moderna, biología, naturaleza, razonamiento o experimentación. Eso, la naturaleza, muy bien. Vamos con la siguiente. Plantea que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer por medio del método deductivo. ¿Quién es? A ver, el método deductivo. Erasmo de Rotterdam, René Descartes, Tomás Moro, Francisco Bacon. Deductivo lo que sale, ¿no? Así es, René Descartes, muy bien. Vamos con el siguiente. Planteó la teoría heliocéntrica. Andrés Vesalio, Nicolás Copérnico, Anselmo Tobar o Tomás Edison. Ese, Nicolás Copérnico, muy bien. Vamos con el siguiente. El comercio entre Europa y Asia venía desarrollándose desde la Edad Media a través de la llamada ruta de la castaña, la uva, la seda o algodón. ¿Qué controlaban los turcos ahí, no? La ruta de qué, ¿eh? Eso, la ruta de la seda, muy bien. A ver, vamos con este.
Instrumento que permitía determinar la posición de un barco mediante la observación de los astros. Esto era de noche. Brújula, astrolabio, portulano o carabela. Eso, el astrolabio, muy bien. Eso, vamos con esta. Entre el siglo XV y XVI, los hombres europeos anhelaban reconocimiento, reinados, fuerza o victorias. Eso, reconocimiento, muy bien. Todos han acertado bien. Vamos con este. Navegante portugués que impulsó los viajes a través de la creación de la Escuela Naval de Sagres. Rodolfo, José, Ricardo o Enrique. A ver. Este es de Portugal, ¿no? Antes de Cristóbal Colón. Eso, Enrique el Navegante, ¿no? Muy bien. Eso, vamos con esta. Tiempo que tardó Colón en que los reyes Fernando e Isabel acepten financiar su expedición. 5 años, 2 meses, 3 semanas o 4 años. Eso, 4 años, muy bien. Vamos con este penúltimo, capitulación firmada por Colón con los reyes de España. Santa Bárbara, San José, Santa María o Santa Fe. ¿Cómo se llamaba? A ver. Muy bien, Santa Fe. Última pregunta. Uno de los productos llevados de América a Europa. Tabaco, uva, algodón o trigo. Eso, el tabaco. Muy bien. Perfecto. Genial, chicos. Casi la mayoría respondió unas buenas preguntas, ¿no? Tempsar Mauri, Gabriel. Aquí tenemos aquí. A ver, mayor cantidad de respuestas aquí. Alfredo. Muy bien. Ok. ¿Qué tal la evaluación de la edad moderna? Fácil, difícil. A ver. ¿Cómo es? Más o menos, Liz, más o menos. Más Sí, o menos, más o menos. Mauricio. Pero estamos entendiendo, yo creo que ahora sí hemos entendido un poco más porque la proporción de respuestas eran mayores que en la Edad Media, que en la Edad Antigua, prehistoria, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál de las edades de nuestro tiempo nos ha parecido más complicada de poder empezar a analizar, poder captar hasta el momento que hemos visto? ¿Cuál es la que nos ha parecido más complicada de poder entender la historia? ¿Qué dices, Alfredo? Las rutas de Hernando de Magallanes y Ya, no, pero te estoy preguntando entre las edades que hemos visto hasta el momento, hemos visto prehistoria, edad antigua, moderna, o digo media, moderna. ¿Cuál de esas te pareció más complicadito? la Edad Media. La edad media, ¿verdad? Que eso es tiempo de la oscuridad, ¿no? Ya. Muy bien. El día de mañana vamos a empezar la edad contemporánea y vamos a ver 2 sucesos por clase, ¿ya? Porque son 8 sucesos que pasaron durante ese tiempo. Vamos a ver 2 sucesos por clase y ojalá podamos terminar para tomar el cuestionario el próximo viernes. ¿Está bien? Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, pues. Descansen ya. Nos vemos a las 9 de la noche, ¿ok? Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Alfredo. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos, Gabriel.